¿Qué tal? Buenas noches para todos. Hasta ahora en Esdras se estuvo viendo las peripecias que tuvo el primer grupo de judíos que volvió a Jerusalén, a toda el área de alrededor, después del cautiverio. Están tratando de retomar una vida no solo a nivel personal o familiar, sino como pueblo, una vida medianamente normal. Y querían reconstruir Jerusalén y el templo. Y se les complicó, se lo estuvo viendo a través de los martes. Y el martes pasado, más precisamente con el estudio de Andrés, se pudo ver que ya con un contexto un poco más favorable, con el mandato de Darío, ellos recibieron un respaldo político decisivo para verdaderamente no solo volver a la tierra, sino reconstruir la tierra. Y Darío lo hizo en términos bastante específicos y claros. Y algo similar lo vamos a ver hoy con el agregado de que acá vamos a ver entrar en escena a uno de los personajes principales, para ser el que le da el nombre del libro, que es el capítulo 7 de Esdras. Es decir, acá lo que vamos a leer ahora, y yo lo voy a leer todo el capítulo yo, así hacemos más rápido, y yo les agradezco que sepan comprenderme en esto, y vamos a reconocer las tres etapas, las tres partes en que se puede dividir este capítulo, y cómo podemos distinguir las características de cada una. Entonces podemos leer en el capítulo 7 de Esdras, que comienza de este modo. Pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Aitob, hijo de Asmarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote, este Esdras subió de Babilonia. O sea, acá vemos que Esdras no era una persona cualquiera, no era una persona salida del montón, sino que él descendía directamente del linaje sacerdotal desde sus mismos inicios. Él venía de una rama colateral del sacerdocio, no venía directamente de la familia que a lo largo de la historia de Israel había desempeñado sucesivamente los puestos de sumo sacerdote, sino que era una rama accesoria, se podría decir, que también colaboraba con las actividades del templo y del servicio a Dios. Y seguimos leyendo. Era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió al rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Entonces ya acá empezamos a reconocer en esta primera parte del capítulo 7, que la podemos leer extendida hasta el versículo 10, el perfil de Esdras. Era una persona preparada, pero era una persona preparada no solo por una cuestión familiar, sino por una cuestión de voluntad, de decisión, de actitud. Era una persona diligente, se había preocupado por conseguirse copias, recursos, los documentos de los que integraban la ley de Dios, para conocerla en sus mínimos detalles, para conocer los casos concretos de aplicación de esa misma ley y también el espíritu de esa ley debía aplicarse. Y era diligente en el sentido de que él lo había tomado como un cometido en su vida y que él lo hacía de una forma constante, no de una forma, como decirlo de alguna forma, como un hobby o como una afición o como un pasatiempo. No, él lo tomaba como un ministerio y hasta como una vocación. Y en esto nos deja un muy buen ejemplo a nosotros también, para que verdaderamente tomemos no solo nuestra relación con Dios, sino nuestro servicio a Dios del mismo modo, con seriedad, con dedicación, con constancia, con la mejor actitud. Y obviamente este tipo de manifestación de conducta por parte de Esdras tenía resultado. ¿Esto qué hacía? Que la mano de Dios se moviera a favor de Esdras, incluso en un contexto político en el que él se tenía que mover, que era un contexto imperial, que era un contexto en que había gente y personajes poderosos que decidían sobre el pueblo de Israel mismo, que tenían poder político sobre el mismo pueblo de Israel. Y seguimos leyendo en el versículo 7. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al 1 del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla.
y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. O sea, acá podemos ver que en este perfil de Esdras, que es lo que aborda esta primera parte del capítulo, que era una persona no solo dedicada, sino que era una persona previsora. Era una persona que le gustaba aprovechar el tiempo. Había empezado el año y ya directamente había juntado las cosas, él y toda la gente del pueblo que quería acompañarlo en su regreso a la tierra, y ya desde el principio se habían puesto en marcha, se habían puesto en camino, y con eso consiguieron que el viaje durara únicamente 4 meses. Les quedaban 8 meses del año para poder asentarse, a poder acomodarse y poder ponerse a trabajar. Y también él tenía no solo una disposición para aprender y aprovechar las cosas él, sino para compartirlas con nosotros, para hacérselas llegar, para que verdaderamente pudieran estar a disposición. Esa es una buena decisión y también un buen ejemplo para nosotros. Como dice en el Nuevo Testamento, que el que aprende todas las cosas buenas, que también las tiene que compartir con aquel que le instruye. Y obviamente con aquellas otras personas a las que pueda llegar a instruir. Y eso Esdras lo hizo en una época en que no tenía los mismos recursos que nosotros. Es más, ni siquiera tenía lápiz y papel. Con suerte podría tener algún estilo, un poco de piedra para picar, tal vez algún pergamino, y no mucho más que eso. Tenemos que tener en cuenta que en ese momento el pueblo de Israel, el que había quedado, era un pueblo comparativamente pobre. La gente con dinero se había quedado en Babilonia, habían conseguido hacerse una posición y se habían acomodado a ello. Por supuesto que ellos colaboraban y contribuían con el viaje de los que regresaban, pero los que regresaban no tenían el mismo respaldo económico. Sí político, pero no económico. Es decir, que toda la parte económica, todo el capital iban a tener que construirlo allí en la tierra una vez que hubieran regresado. Pero de todos modos, Esdras tenía al Señor, obviamente, junto con lo mismo que las personas que lo acompañaban, sino también iba con él la palabra de Dios, y también él iba con un componente muy importante, que esto nos introduce ya a la segunda parte del capítulo. Leemos a partir del versículo 11. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos de Israel. Esta segunda parte del capítulo nos habla de la autoridad de Esdras. O sea, Esdras no era simplemente un aventurero, no era alguien que iba a hacer turismo, que iba a hacerse la diferencia para poder pararse el resto de la vida y volverse a Babilonia a disfrutar de su trabajo. No, él iba con la idea de quedarse ahí y verdaderamente comprometer su ministerio ahí en la tierra, en el medio de sus congéneres, con sus mismos conciudadanos. Entonces, encontramos aquí que Esdras era una persona preparada, era una persona que tenía un perfil adecuado, un perfil serio, un perfil capacitado para esta tarea, pero que también estaba revestido con autoridad. Y esta autoridad venía del mismo emperador, del mismo rey del imperio, en unos términos muy claros, muy concretos, muy precisos, y que invitan a pensar que surgieron de una consulta, de una charla, de solicitudes que pudo haber presentado Esdras en persona al emperador, a Artajerjes mismo, o a gente de confianza del que pudiera ayudarlo verdaderamente, como podemos vislumbrar también en este capítulo, a ir con los elementos necesarios para que el viaje a la tierra de Israel, a la tierra que Dios le había dado a su pueblo para que heredara, verdaderamente fuera provechoso y no terminara en un fracaso más. Leemos a partir del versículo 12. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley de Dios del cielo, paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros, que para el caso vendrían a ser un cuerpo político, un comité de asesores, y en algunos casos, según algunas opiniones, una especie de tribunal supremo, una especie de Corte Suprema de Justicia para el imperio, eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén, y toda la plata y el oro que halles en toda la provincia de Babilonia,
con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieron para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Así que aquí vemos que Esdras va con una carta de autoridad refrendada por el mismo emperador, lo que no es poco, obviamente, pero también va con un capital que aportaba no solo a la gente que se había quedado en Babilonia, como recién comentábamos, sino también funcionarios del imperio, políticos que compartían la línea de pensamiento del rey para que el pueblo de Israel volviera a su tierra y reconstruyera su vida y su sociedad allí. Seguimos leyendo entonces. Comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la otra plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén. O sea, no simplemente buscaba la reconstrucción de la sociedad, sino también la reconstrucción de su culto a Dios. Entonces, Artajerjes y sus asesores se habían interiorizado de cómo era el culto que Israel le brindaba a Dios, o que debería haberle brindado, y entonces proveyeron en consecuencia. Les dotaron un capital para que en condiciones adecuadas, pagando precios justos y con una calidad de animales y de elementos que verdaderamente agradara a Dios, pudieran comprar todo lo necesario para verdaderamente reconstruir el culto a Dios tal como Dios lo esperaba en ese entonces, y que no solo pudieran hacerlo de una forma digna, de una forma correcta, sino que también pudieran tener otro dinero, un dinero de sobra, para que, ya sea en relación con el culto o con la atención a los pobres o otras necesidades que tuvieran que ver con la reconstrucción, ellos pudieran disponer de esos dineros, de esos valores, de una forma que Dios verdaderamente le agradará. Lo que sí, tenían que tener en cuenta que los utensilios, así como se los habían llevado, tenían que ser devueltos, cosa que correspondía, porque no por el hecho de haber desaparecido, entre comillas, los utensilios dejaban de ser de la casa de Dios. Eso sin duda en el imperio se habían encargado de esclarecerlo, y Esdras, hombre celoso como era, lo mismo que los compañeros que se habían dispuesto a acompañarlo, estaban dispuestos a hacerlo y a llevarlo a cabo para que esa situación se normalizara. Seguimos leyendo entonces, a partir del versículo 20. Y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios, que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Y por mí, Artajerjes rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente, hasta 100 talentos de plata, 100 colos de trigo, 100 batos de vino, y 100 batos de aceite y sal sin medida. Para que nos demos una idea de las medidas, uno de los cálculos es una franja amplia de cálculo que se maneja, pero en el que hay bastante consenso, que para la plata estaríamos hablando de 3.300 kilos de plata. Para lo que sería el vino, para lo que sería el trigo, 22.000 litros. O sea, 22.000 capacidades de litros, no de kilos. Capacidad de litro que posiblemente ahí entrarían algunos kilos más. Y después tendríamos 2.200 litros de vino y 2.200 litros de aceite. Que para empezar, para el contingente que iba, era una cantidad importante y apreciable, por lo menos para los primeros tiempos, hasta que más o menos la economía se reconstruyera y los demás elementos se pudieran extraer del producto de la tierra. Y particularmente la sal sin medida, que tenía que ver con los sacrificios, porque Dios en el Levítico había determinado que los sacrificios se tenían que acompañar con sal, porque la sal preserva la corrupción. Es una verdad no solo natural, sino simbólica importante. Y aparte tenemos que tener en cuenta que siempre todos los elementos y alimentos que se ofrecían en los sacrificios constituían en gran medida parte de la alimentación de los sacerdotes y levitas, así que era importante que siempre pudieran estar en condiciones. Y la sal podía ser sin medida porque ellos estaban cerca del Mar Muerto y podían ir a buscarla allí. Así que acá vemos que esta carta no era simplemente un documento que Esdras tenía que tener consigo, sino que tenía fuerza de ley. Él la podía mostrar directamente a los funcionarios que lo necesitaran y decían, Artajerjes dice esto.
es la disposición de Artajerjes, y es así como se tiene que hacer. Del mismo modo que había dispuesto en su momento Darío y que lo había hecho saber con términos específicos y claros para que todos lo entendieran sin que tuvieran que recibir demasiadas explicaciones. Y seguimos leyendo. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo se ha hecho prontamente para la casa del Dios del cielo. Pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? O sea, ya Artajerjes no solo estaba proveyendo un elemento material, sino también un elemento espiritual. Era como decirles o darles a encender. Yo les doy los recursos, yo se los facilito. Ahora bien, ustedes tienen un Dios que les provee mandamientos. Si ese Dios les provee mandamientos y les da una línea de acción, cúmplanla. Hagan el caso. Pidan por el rey y por sus hijos, como en su momento hizo Darío, y como estaba haciendo Artajerjes, en lo que parece ser que ya era una política de Estado de los persas con el pueblo de Israel. A los persas, así como ellos los beneficiaban en lo material, les interesaba que también los hebreos, los israelitas antiguos, los beneficiaran en lo espiritual. Ellos tenían acceso a un Dios poderoso, tal como lo entendían los persas, y por eso los persas les requerían que le pidieran a ese Dios poderoso, el mismo que nosotros tenemos, por sus autoridades, por los que los regían a ellos, para que verdaderamente las cosas fueran del mejor modo. Y para incentivarlos un poco más, para darles ánimo, y también para que otros también se sintieran movidos, se sintieran en condición de entender por qué era importante que los ayudaran, leemos en el versículo 24. Y a vosotros os hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. Es decir, eran personas que tenían una ocupación y un empleo específicos. No podían salir a cultivar, ni a comerciar, ni a hacer el dinero del modo en que la mayoría del mundo lo entendía y lo sigue entendiendo ahora, sino que estaban dedicados a otro tipo de ocupación, más alta, sí, pero una ocupación específica que era el servicio de Dios, que requería una capacitación, un empleo de tiempo en estudiar la ley, en ensayar para los que estaban cantando y haciendo la música, en observar el movimiento en el templo o en el lugar de culto como lo hacían los porteros para que no surgieran inconvenientes. Así que ellos tenían que dedicar tiempo y esfuerzo y también posiblemente de su propia disposición económica para cumplir con este ministerio de Dios. Entonces Artajerjes los estaba beneficiando de este modo, liberándolos de impuestos para que no tuvieran ese tipo de inconvenientes. Pero también era importante que así como ellos eran beneficiados, también se beneficiaron en lo espiritual y de una forma concreta como era conocer la palabra de Dios. De hecho, nosotros leemos en el versículo 25, y tú serás conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce le enseñarás. Es decir, la idea no era simplemente que ellos reconstruyeran el lugar, pudieran volver a poseer la tierra, sino que verdaderamente esta vez se comprometieran con la ley de Dios. Y la primera prescripción era que la conocieran. Si había gente que no la conocía porque había estado lejos, porque a veces si había creado en una familia que no había tenido un conocimiento, un interés, bueno, eso se podía solventar. Pero él recibía el encargo y hasta la autoridad y el mandato de Artajerjes para que todas las personas conocieran y aprendieran las leyes de Dios para cumplirlas, para observarlas, para que todo se hiciera tal como Dios mismo lo prescribía. Y si hacía falta, Artajerjes no tenía ningún inconveniente en ir cerrando la carta de una forma que verdaderamente se manifestara que estaba hablando en serio. Dice en el versículo 26, y cualquiera que no cumpliera la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Es decir, en otras palabras, Artajerjes estaba planteando, si acá surge algún problema con la ley, si hay gente que no quiere, no colabora, Artajerjes
lo faculta a Esdras. Esdras está plenamente facultado a que se le instaure un juicio inmediato a esa persona y se le plantea, se le termina, según el delito que haya cometido, la pena que corresponda a aplicarle. Sea la muerte, la ejecución, la salida forzosa del país, la multa, que en muchos casos significaba la confiscación total de los bienes o directamente la cárcel. O sea, era un menú amplio de opciones, de medidas que se podían tomar con la gente que no quería obedecer la ley de Dios o que se arreglaba contra ellas. Pero no por ser amplio el menú era deseable. O sea, en ese sentido, Artajerjes se mostraba magnánimo, se mostraba generoso para con Esdras y para con la gente, para ayudarlos a reconstruir su vida, pero también era claro para que a todos les quedara específicamente esclarecido en qué términos se tenía que hacer. Y obviamente Artajerjes como autoridad estaba puesto por Dios, o sea que Dios mismo, en este sentido, estaba atrás de esta carta abierta, prácticamente que le facultó a Esdras para que pudiera cumplir su trabajo, su misión y su cometido en la tierra. Y ahora cerramos este capítulo 7 con la última parte que tiene que ver con la actitud de Esdras. Y leemos en los versículos 27 y 28, que son palabras de él. Bendito es Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. E inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. La gente que decíamos hace un rato, no solo los asesores, sino también los funcionarios, los encargados de las reparticiones, los que ponían la firma o el sello para que las órdenes del rey se fueran ejecutando y si realmente la autoridad del rey se aplicara y los beneficios para Israel se vieran de una forma concreta y palpable para todos. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que saliesen conmigo. Estos principales se van a ver después en el capítulo 8, pero acá, en esta última parte, vemos de la actitud de Esdras, una actitud de agradecimiento, de humildad, de reconocimiento hacia Dios, de cómo Dios estuvo interviniendo para que todo saliera expeditivamente y verdaderamente todo fuera de la mejor forma. Y esto es algo que nosotros podemos reflexionar para ir cerrando. Si aprovechamos para reflexionar un poco sobre lo que estábamos compartiendo recién, nos podemos preguntar, ¿qué tan agradecidos somos con el Señor con las facilidades que Él nos da? ¿Qué tan humildes somos delante de Él? ¿Qué tan dispuestos a manifestar nuestra humildad y nuestro agradecimiento? Porque todos conocemos gente y francamente es una lástima cuando un hijo de Dios, un creyente, puede llegar a experimentar situaciones duras, dolorosas, desagradables, difíciles, como en su momento lo pasó desde el cautiverio, y situaciones que pueden durar años, décadas. Pero en el caso de Israel, Dios se tomó su tiempo, obviamente, para resolverlos, 70 años. Si Dios permitió que fueran 70 años, sería con un propósito. Pero en otras veces Dios no deja que pasen 70 años. Lo resuelve de una forma, si no expeditiva, por lo menos razonable o breve. Y cuando es así, nosotros, cuando beneficiamos de esa brevedad o de esa expeditividad de Dios, ¿nos mostramos agradecidos y nos comportamos como personas agradecidas? ¿Reconocemos que Dios movió su mano para nosotros, a favor nuestro? ¿Hacemos eso? ¿Facilitamos con nuestra conducta que otros piensen que nosotros somos agradecidos de la forma en que Dios nos bendijo? Cuando sabemos que Dios es soberano y que de Él no se pueden pretender ni esperar tiempos ni plazos específicos para que Él nos resuelva el problema en el que estuvimos metidos. Aunque no hayamos cometido ningún pecado, ¿no? Eso es un tema que sería bueno que alguna vez nosotros nos lo planteáramos y
y lo reflexionáramos, como seguramente lo hizo Esdras. Y Esdras había vivido bastante y había estudiado bastante la ley de Dios y había visto la historia del pueblo de Dios para reconocer que Dios había movido sus manos para con él y que lo había favorecido. Y sería muy bueno que nosotros también podamos reconocer a Dios cuando nos bendice y cuando se mueve a favor nuestro de formas que incluso nosotros no hubiéramos esperado. Lo supo hacer Daniel cuando Dios le reveló el primer sueño que le contó a Nabucodonosor. Lo supo hacer Pedro cuando Dios lo liberó de la cárcel. Lo supo hacer Pablo incluso en un momento muy difícil de su vida, cuando recordaba que en un juicio no había salido ni apareció nadie a defenderlo, y aún así el Señor lo había salvado de la boca del león. Pero ellos ya no están para volver a hacer lo mismo para nosotros, y fundamentalmente ni ellos ni otros pueden hacer eso mismo por nosotros. Eso es una experiencia que es estrictamente personal. Estamos dispuestos a que el Señor verdaderamente no solo mueva sus manos a favor nuestro, sino que también sea glorificado con nuestra gratitud manifestada específicamente y con nuestra humildad en reconocer todo eso. Sería muy bueno que nosotros podamos pensar en este ejemplo de Esdras y que lo podamos aplicar en nuestras vidas, para que verdaderamente nosotros también podamos ser una bendición para otros y para que el nombre del Señor también siga siendo glorificado por otras personas que ven cómo la bendición que Dios nos da se potencia por cómo nosotros la compartimos hacia los demás. Que el Señor nos ayude a verlo y a reflexionarlo así, y que verdaderamente podamos acordarnos de esto para que, como diría el Señor, podamos conseguir cosas como Esdras y otras cosas también, porque lo tenemos al Señor con cada uno de nosotros. Terminamos entonces con una oración. Señor, te damos gracias por este nuevo día que nos has dado. Te damos gracias por Esdras, por la vida que le permitiste llevar, porque a pesar de las dificultades, de las dudas, de las limitaciones, él decidió seguirte, decidió mirar hacia ti, decidió confiar en ti, decidió dejarse llevar y guiar por tu mano, y también reconoció tu grandeza, tu gloria, tu poder para con él y para con el pueblo, y te bendijo por eso. Te damos gracias por este ejemplo tan grande que nos ha dado, y que también replicaría con mucha más perfección y a mayor escala el Señor Jesús, que a pesar de las dificultades, de la incomprensión, de los obstáculos que tuvo que enfrentar, supo alabarte, supo glorificarte y confiar en ti para terminar la obra que le habías encomendado. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a tomar estos ejemplos para mejorar y perfeccionar nuestra vida, nuestro servicio, nuestro caminar delante de ti. Te agradecemos todo esto y te lo pedimos también en el nombre del Señor Jesús. Amén.